De regreso, ¿no? ¿No va ya de regreso a Egipto? ¿Sí? ¿Trajeron sus Biblias? Mira que hoy no se van a poner los versículos ahí. Amén. Ya el jueves se prohibió por el decreto 1.7, ¿vale? Para así motivar e incentivar que los cristianos traigan la Biblia. Amén. Amén. No sé, yo desde que era pequeñito, claro, todo cambia, ¿no? Y parece que ahora las cosas van a mejor, no sé. Nos decía en la escuela dominical, a la iglesia hay que llevar la Biblia, un bolígrafo y una libreta. Amén. Porque tienes que apuntar y porque tienes que tomar notas de lo que se predica y de lo que se hace. Entonces nos hacían hasta exámenes en la escuela dominical de los libros de la Biblia, de todo esto. Yo aquí creo que lo están haciendo y nos alegramos. Amén. Yo no me fiaría, hermanos, de un ingeniero, ¿verdad?, que no leyera libros de ingeniería, ¿no? Mira, yo te voy a construir la casa, soy ingeniero, pero yo paso de los libros, yo sé cómo funciona eso. No me fío de los cristianos que no leen la Biblia. ¿Amén? No me fío. No me fío de los cristianos que no oran. No me fío de los cristianos que hablamos mucho pero hacemos poco. Y ahí tenemos a Moisés, nuestro gran amigo Moisés, de regreso a Egipto, con un trabajo a desempeñar extraordinario. Tiene que convencer, bueno, él no convencer, pero por lo menos él tiene que presentarse delante del hombre más poderoso de la tierra y decirle de parte de Dios lo que ese hombre tiene que hacer. Dios, hermanos, nos manda a nosotros como Moisés a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Estaba en una comida y tuve una pequeñita, no una discusión, fue un cambio solamente de opiniones. Y yo le decía a una persona, digo, no es así como tú lo planteas. Tu evangelio es la única verdad. Amén. Tu Dios es el único Dios verdadero. Yo le decía, nosotros cuando hablamos de Cristo, las personas deberían de obedecer inmediatamente a lo que se les dice. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra luz, no hay otro Dios, no hay ninguna religión que pueda salvar. Y me decía, pero eso le puede ofender. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay de que se ofenda un mormón cuando le digas que lo que dice es mentira? ¿Qué problema hay que se ofenda un católico porque le digas que el paganismo es la adoración a los demonios? Se ha diluido tanto, hermanos, el Evangelio, que quiero darte una serie de datos que me quedaba asustado en estos días. A ver si los encuentro, porque los guardé aquí. Aquí está. En el año 2016... el 17% de los encuestados en los Estados Unidos evangélicos decían que la Biblia no es literalmente la única verdad. Evangélicos. Y el 44% de los
estadounidenses decían lo mismo. En el 2018, el 23%, fíjate, un 6% más de los evangélicos, escúchame, de los que van a la iglesia los domingos, ¿sí? Los jueves, que llevan a sus niños a la escuela dominical, el 23% decía que la Biblia no es literalmente la verdad. Y subió al 47% los norteamericanos. En el 2022, el 26% dice que la Biblia no es literalmente la verdad. Más de la mitad de los creyentes, hermanos evangélicos, encuestados en eso, el 56% afirmó que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Yo este error lo cometía hace tiempo con mis amigos musulmanes a los que yo les hablo de Dios. Y ellos me decían, bueno, es que Alá es tu Dios, y yo decía, bueno, sí, tú lo llamas así, hasta que entendí. Israel, Alá no es el mismo Dios que el que está en las Escrituras. ¿Amén? No es. No es que yo lo llamo Alá, yo lo llamo Jehová y el otro lo llama tal, pero es el mismo. No. Pero es increíble que el 56% de los creyentes afirman que Dios acepta la adoración de las personas, sea cual sea su religión. El 73%, hermanos, de los creyentes, de los evangélicos, creen que Jesús fue creado por Dios. O sea, de cada 10 personas, 7 creen que Jesús es una creación de Dios, no que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Estas son cifras de evangélicos. El 43% de los cristianos evangélicos afirman que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que Él no era Dios. El 60% de los evangélicos afirman que el Espíritu Santo es una fuerza en el lugar, en vez de ser una de las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza, pero no es la tercera persona de Dios. El 66% de las personas cristianas evangélicas creen que los seres humanos son buenos por naturaleza, contradiciendo Romanos capítulo 1 a la palabra de Dios y al apóstol Pablo. Así que cuando Moisés tiene que ir a Faraón, tiene que enfrentarse a todo un sistema religioso, a todo un sistema de creencias y a todo un sistema de dioses que tenían autoridad sobre todo Egipto. Cuando nosotros, hermanos, vamos a predicar el Evangelio a las personas, vamos en contra de todo lo establecido por Satanás en sus mentes y en sus corazones. Y tú vas a decirles a las personas que tienen que creer única y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que eso que les han dicho de que todos los caminos conducen a Roma, o que no importa cómo llames a Dios, es el mismo Dios para todos, es una falacia, es una mentira, no es una verdad. Cuando discutía con esta persona me decía, es que
estuve en una iglesia católica allí porque estaban haciendo una historia y yo le dije, ¿y tú qué haces en ese lugar? Y me decía, porque si yo quiero que ellos vengan a la iglesia, yo entonces tengo que ir a su iglesia. Digo, ¿y eso quién te lo ha enseñado? Dice, es que es una cuestión de respeto. Digo, no. Yo no me imagino a Pablo participando de un culto pagano, amén, de los dioses griegos. Yo no me imagino a Pedro, ¿verdad?, participando en alguna de las manifestaciones religiosas de su época con el consentimiento o con el pensamiento de decir, para que luego ellos vengan al culto. No. Yo le decía a esta persona, ellos tienen que venir a la iglesia porque es el único lugar que queda en la faz de la tierra de la única verdad. Claro, terminó la discusión diciendo, eso es tu punto de vista. Claro, es mi punto de vista. Amén. No va más allá. Pero hermanos, no podemos negar la existencia del poder diabólico en las personas. El por qué las personas no creen en la verdad es porque sus pensamientos, es porque su vida está enganchada, corrompida, ensuciada y entenebrecida por causa de los pensamientos, de las filosofías, de las creencias que Satanás ha ido generando a lo largo de los siglos para que no vean la verdad. Por eso Pablo habla y dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los aires. ¿Contra quién iba a pelear Moisés cuando tuviese que ir delante de Faraón? Contra los dioses de Faraón. Él no iba a pelear cara a cara con un hombre, él iba a pelear con un sistema religioso, con un sistema diabólico que mantenía en la oscuridad absoluta a todo ese imperio. Por eso necesitamos la valentía en estos tiempos, para que Dios levante muchos Moisés, para que prediquen el Evangelio a las personas y les digan que tienen que salir de esos lugares. Hay 10 plagas que se levantan contra Egipto. La plaga de la sangre, ¿verdad?, cuando las aguas son convertidas todas en sangre. La plaga de las ranas, que es cuando salen ranas del río y llenan toda la tierra. La plaga de los piojos, cuando del polvo de la tierra salen piojos. La plaga de las moscas, la plaga del ganado enfermo, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, las de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. 10 plagas que asolaron a Egipto durante un periodo, ¿verdad?, donde salían de un problema, se metían en otro. Ahora yo quiero presentarte 5 lecciones que podemos sacar de las plagas enviadas por Dios a los egipcios. La primera lección que podemos aprender de las plagas es que algunas de estas plagas, como fue la plaga de las ranas y las plagas de las aguas convertidas en sangre, pudieron ser imitadas por los magos de Faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 20 al versículo 22. Dice la palabra del Señor en Éxodo 7, 20 al 22. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Moisés levanta la vara, toca las aguas del río y se convierten en sangre. Me imagino el asombro de los egipcios. Pero dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Fueron capaces de replicar, ¿verdad?, de imitar
el convertir las aguas en sangre. Y el corazón de Faraón, a causa de eso, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 8, versículos 6 y 7, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ranas y ranas y ranas. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Anteriormente a esto, Moisés se presenta delante de Faraón y echa su vara en el suelo y se convierte en culebra. ¿Se acuerdan de eso también? Y vienen también los hechiceros y hacen exactamente lo mismo. Satanás siempre ha sido un falsificador, un imitador de las cosas de Dios. Por eso el mundo, hermanos, está viviendo en un espejismo. Por eso las religiones son espejismos de la verdadera religión o de la verdadera fe, que es la fe en Cristo Jesús. Son parecidas, tienen ciertos puntos de conexión, tienen ciertos puntos donde parece que se unen, donde parece que están diciendo exactamente lo mismo, pero no son lo mismo. Lo que Satanás hace no es evitar los problemas o las situaciones. Fíjate que tanto en las ranas como en las aguas que se convierten en sangre, en vez de reaccionar estos magos y poder quitar esas plagas, ¿no? Que sería lo normal, ¿no? Llamas a los hechiceros, bueno, quítame las ranas. ¿Qué hacen ellos? Crean más ranas. O sea, si había 1000 ranas por la obra de Moisés, llegan ellos y hacen otras 2000 ranas más. Así que llenan todavía más la tierra de ranas y de aguas infectadas de sangre. Déjame decirte algo. El mundo, Satanás, su sistema, nunca resuelve los problemas. Nunca. Hay personas que piensan que, bueno, mi problema matrimonial o mi problema con mis hijos o el problema económico, este problema lo puedo solucionar manejando sistemas del mundo, manejando cosas del mundo. No. Déjame decirte que es imposible. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni el dinero, ni ninguna cosa que está a nuestro alrededor puede solucionar nuestros problemas, porque nuestros problemas son problemas espirituales. Y solamente Dios puede hacer una intervención sobrenatural para resolver los problemas del ser humano. Hermanos, nada de lo que hay en este sistema de Egipto puede solucionar los problemas que vienen sobre el mundo. Solamente la intervención sobrenatural de Dios. Lo que el mundo va a hacer en los próximos tiempos, y esto es un símil, ¿verdad? Todo lo que sucede en Egipto es un símil de los tiempos finales que vienen sobre la tierra, es cada vez intentar solucionar un problema, generarán más problemas. Tenemos 1000 ranas, pues ellos crean otras 1000 ranas más. Dice la palabra de Dios que las señales y los prodigios de Satanás son mentirosos. Aparentemente parece que fuesen lo mismo. Aparentemente parece, ¿verdad?, que todas las cosas tienen la misma apariencia. Pero cuando entras en la profundidad de ello, cuando quitas el envoltorio y te metes dentro de eso, te das cuenta de que es una mentira, de que es un engaño. Nunca busques en las artes diabólicas y mágicas de Satanás solución para tus problemas. Si tú alguna vez has recibido, ¿verdad?, de parte de algún amigo, de parte de algún familiar, de parte de alguna persona, oye, sé el problema por donde estás pasando, mira, toma este ungüento, toma esta pulsera, tómate esta estampita, tómate esto. Déjame decirte, quémalo en el nombre del Señor y pídele perdón a Dios por haber cometido esas cosas. Si en algún momento de tu vida, ¿verdad?, por una causa de una enfermedad o por cualquier cosa visitaste, estuviste en alguno de esos lugares a los que llaman curanderos o de estos que echan el rezo o todo esto, pídele perdón a Dios y rompe con esas ataduras en el nombre de Jesús.
¿Sabes lo que hacen los hechiceros? Crear más ranas, crear más sangre, pero no resuelven absolutamente ningún problema. Esa es la primera lección que debemos de entender, hermanos. Los poderes de Satanás son simplemente imitaciones de las cosas de Dios, y lo único que van a provocar es prolongar más tu agonía y prolongar más tus problemas. No vas a sacar nada de positivo en ninguna de sus artes, en ninguna de sus magias, en ninguna de sus hechicerías. Lo segundo que podemos entender o que podemos sacar como lección de las 10 plagas es que en las diferentes advertencias y las consecuencias de las plagas de Faraón, éste endureció su corazón delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Faraón se endureció y no escuchó a Moisés ni a Aarón, sino que endureció su corazón. Pero llega un momento en el que, después de diferentes plagas, en el capítulo 9, versículo 12, hay un cambio en el final de cada una de esas plagas, porque en todas las anteriores dice que el corazón de Faraón se endureció. Él tomó esa decisión, él tomó esa determinación de no hacer caso a Dios. Pero en el capítulo 9, versículo 12 cambia y dice que Faraón no los escuchó, ¿verdad? Sino que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué diferencia es esta? Déjame decirte algo. Cada vez que tú endureces tu corazón a la palabra de Dios, cada vez que tú endureces tu corazón a las advertencias de Dios, cada vez que tú endureces tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida y dices no, y no, y no, y te endureces al llamamiento de Dios, va a llegar un momento en que sea Dios el que va a endurecer tu corazón. Va a llegar un momento en el que Dios va a traer su juicio sobre tu vida y ahora, por mucho que tú quieras, no vas a poder salir del hoyo en el que tú estás metido, no vas a poder volver hacia atrás. Faraón una y otra vez estuvo comprometido con su propia verdad, comprometido con su propio poder, con su propia justicia, confiado en su posición, confiado en sus hechiceros, confiado en su forma de ver las cosas, y endureció su corazón una y otra vez a las palabras de Dios. ¿Cuántas personas endurecen su corazón delante de Dios? Escuchan la palabra de Dios, las advertencias de Dios, lo que Dios quiere hacer con sus vidas, y no hacen caso, y llega un momento en el que Dios va a endurecer el corazón de estas personas para que no crean. Dice Romanos capítulo 1, dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino que hicieron lo que ellos quisieron, ¿verdad? Y se empeñaron en hacer las cosas que ellos quieren, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Cómo Dios puede entregarte a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Porque es lo que tú quieres. Porque es lo que Dios ha querido arrancarte de tu vida, pero tú has seguido prefiriendo hacer las cosas mal. Llega un momento en el que Dios se va a apartar de tu vida, llega un momento en el que Dios va a zanjar ese tema contigo y te va a decir, ok, sigue adelante, ya que no me haces caso. Ya que endureces tu corazón, ya que no doblegas tu voluntad, Dios no va a estar, hermano, permanentemente luchando contra nosotros. Dios no va a estar permanentemente dándonos una y otra vez, palabra y palabra y palabra. Va a llegar un momento en el que Dios va a endurecer nuestros corazones, para que entendamos que sin Él nada podemos hacer y nada tenemos. ¿Cuántas advertencias Dios ha dado a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de que no sigas en esa forma de vida, en esa forma de pensamiento, en esa forma de hacer las cosas? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido, pero tú y yo seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Vienen tus padres, te hablan de parte de Dios, o viene tu esposa o tu esposo, te habla de parte de Dios, viene el pastor, te habla de parte de Dios, ten cuidado, cambia esto. No somos capaces. Hasta que Dios un día va a dejar de pelear con nosotros. En Génesis la palabra de Dios dice, y Jehová se dijo a sí mismo, ¿verdad? Dice, no contenderé con el hombre permanentemente. No estaré en conflicto con él permanentemente.
¿Tú quieres hacer eso? Dios te va a permitir hacerlo. Pero el final de ese camino, déjame decirte, es terrible. Terrible. ¿Cuántas personas, verdad, uno como pastor les advierte y les dice, mira, el camino que tú estás escogiendo no es correcto? Las decisiones que estás tomando no son las adecuadas, tienes que romper con esto, tienes que hacer lo otro. Y endurecen su corazón a la palabra de Dios. Oh hermanos, qué duro es endurecer nuestro corazón a la palabra y a la advertencia de Dios. Qué absurdo es. Qué terribles consecuencias tuvo que cosechar Egipto por la dureza de un solo hombre. Qué consecuencias hemos tenido que admitir en nuestras vidas, en nuestras familias, como consecuencia del endurecimiento de nuestro corazón a la obra de Dios. Cuántos problemas, cuántas plagas, cuántas ranas, cuántos piojos, ¿verdad?, nos hubiésemos evitado si hubiésemos obedecido la voz de Dios. Si no hubiésemos endurecido nuestro corazón ante la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios advierte una y otra vez, ¿verdad? Si oyeres hoy la voz de Dios, que no endurezcáis vuestros corazones. Sed sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos habla, que nos advierte, que nos dice, que nos inspira. La tercera lección que podemos aprender es que las plagas eran la consecuencia del dolor que ellos habían infligido al pueblo de Israel. Y es que todo lo que nosotros sembramos, eso recogeremos. Ya sea que lo hagamos como individuos, como familias, como pueblos o como naciones enteras. El mundo entero, hermanos, está al borde de recibir las consecuencias de los pecados que está cosechando. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya sea bueno o ya sea malo. Ya sea sobre la santidad de Dios, ¿verdad? Ya sea sobre la obra de Dios o ya sea sobre la obra de la carne. Porque el que siembra para la carne, dice Pablo a los Gálatas, de la carne segará corrupción. Nosotros en nuestra vida diaria, ¿en dónde estamos sembrando? ¿Cuánto tiempo dedicamos a sembrar en nuestras vidas las cosas de Dios? La palabra de Dios, la santidad de Dios, las escrituras, la enseñanza, la oración. ¿Cuánto tiempo pasamos sembrando eso en nuestras vidas? ¿Y cuánto tiempo pasamos sembrando para nuestra carne? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios diciéndole, bueno, Señor, aquí es donde yo voy a recibir mi fuerza, aquí es donde yo voy a recibir mi poder, aquí es donde voy a recibir la gracia, aquí es donde voy a recibir la enseñanza, aquí es donde voy a recibir la dirección? ¿Y cuánto tiempo dedicamos para sembrar en nuestra propia carne? Nuestros hobbies, nuestros placeres. Si nosotros sembramos para el Espíritu, hermanos, nuestro espíritu va a ser así, amén, y nuestra carne va a ser así. Pero si sembramos para la carne va a ser así y el espíritu va a ser así. Hay muchas personas, ¿por qué yo no puedo dejar este hábito? ¿Por qué yo no puedo cambiar? Porque siembras para la carne. Porque siembras para la carne, siembras para el intelecto. Siembras para tus caprichos, siembras para lo que a ti te apetece, para lo que tú quieres, para tu propio cuerpo. Aún cosas que no pueden ser ni pecados si a lo mejor estás sembrando en leer y leer y leer libros seculares y libros seculares. Yo conozco personas que devoran los libros, 8 o 10 libros se pueden leer en un mes. ¿Pero de qué? ¿De novelas? ¿De ficción? Lee un libro de ficción y lee 7 libros de las cosas de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a cambiar tu mente, van a cambiar tus cosas.
Faraón estaba cosechando los 430 años que habían estado esclavizando a Israel. Lo que estaba sucediendo en Egipto no era sino otra cosa que las consecuencias del pecado cometido contra los hijos de Israel, de la adoración a sus demonios, de las fornicaciones y de los adulterios, de la avaricia de todo un imperio que se creía que eran invencibles y que nadie podía destruirlos, y que ahora se tienen que estar enfrentando a un Dios que se ha puesto delante de ellos. Así es el ser humano, hermanos. Creemos que somos invencibles, creemos que nada nos puede tocar, creemos que estamos por encima de todas las situaciones y circunstancias, que siempre escaparemos. Pero llega un momento en el que Dios pone fin y nos hace cosechar las cosas que hemos sembrado. Siembra en tu vida, en tu casa, en tu familia, las cosas de Dios. Siembra y siembra y siembra y siembra. No me cansaré de repetirlo una y otra vez, ¿verdad?, a la iglesia. Pasa tiempo y tiempo y tiempo a solas con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, con las Escrituras. Alimenta tu alma, alimenta tu espíritu de las cosas de Dios. De la carne, hermanos, no sacaremos nada positivo. Dice el proverbio: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué sucedió eso en Egipto? Como resultado de siglos de sembrar el dolor, la esclavitud, la muerte, el sufrimiento sobre otros seres humanos. El mundo se va a enfrentar, hermanos, a las mayores calamidades que jamás se han conocido sobre la faz de la tierra. ¿Por causa de qué? De haber sembrado y sembrado y sembrado y sembrado. Las inmoralidades, las muertes, las avaricias, las mentiras, las codicias. Cuando murió la reina Isabel II, ahí estaba uno de sus hijos, no sé si el tercero, el cuarto o el pequeño, creo que era, no sé. Bueno, el pequeño, que tendrá 60 años. ¿Sabes que a ese hombre lo cogieron en una red de prostitución de menores? Donde abusaban en una isla perdida de no sé dónde, abusaban de niños incluso de 4 o 5 años. Y que se dice que la reina Isabel II pagó más de 30 millones de euros para callar a víctimas, jueces. ¿Tú crees que, aunque ese hombre se haya librado de la justicia humana, por así decirlo, se va a librar de la justicia de Dios? ¿Dónde está Isabel II? Pues 90 días que en el infierno. Siendo la reina de una religión pagana, ya me dirás, cabeza de la iglesia anglicana, que ha determinado que pueda haber sacerdotes gays y sacerdotisas lesbianas, y ella es la cabeza de esa iglesia. Esa es la realidad, hermanos. Podemos pensar que es una barbaridad, podemos pensar que eso no va a acontecer, podemos pensar que no, lo que Israel está diciendo, yo creo que no, porque Dios nos ama y porque, ¿cómo Dios va a hacer todo eso? Yo no tengo ningún conflicto con el Dios de Moisés que trae 10 plagas terribles sobre Egipto, yo no tengo ningún conflicto con ese Dios. Hay cristianos que tienen ese conflicto y que intentan, es que el Antiguo Testamento está hablando de un Dios que no había gracia y que es la ley, y como quitándole hierro al Antiguo Testamento.
No advirtamos a los hombres lo que viene, pues les va a pillar de imprevisto. Cosas terribles. Ni sobre ninguna nación, hermano, ni sobre ninguna vida vamos a escapar si estamos sembrando para las cosas inmorales. Cuarta lección. Hay una pregunta en Éxodo capítulo 10. Ve un momento, Éxodo 10. Una pregunta que se repite 2 veces y que me llamaba la atención. Es en la antepenúltima plaga, la plaga de las langostas, cuando en Éxodo 10:3 dice que entonces vinieron Moisés y Aarón otra vez a Faraón, ¿verdad? Otra vez, por 7ª vez, imagínate, por 7ª vez. ¿Cuándo podrían haber terminado las plagas sobre Egipto? ¿Cuándo? Ni tan siquiera tendría que haber llegado la primera plaga de las aguas de sangre. Simplemente con ver la vara convertirse en serpiente, no. Ahí tienen, salgan de Egipto. Pero el ser humano es terco, cabezón. Ojalá no seamos así, amén. Pues otra vez, por 7ª vez, viene Moisés y Aarón a Faraón y le dicen: Jehová es el Dios de los hebreos, así ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y esto es algo que tenemos que predicar en este tiempo, hermanos, a las personas. ¿Hasta cuándo vas a estar sin humillarte delante de Dios? Eso se lo tenemos que decir a nuestros hijos. ¿Hasta cuándo vas a seguir blasfemando el nombre de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir teniendo esta posición en contra de las cosas de Dios? Lo único que estás haciendo es destruir tu vida y destruir la vida de tu pueblo. ¿Hasta cuándo Dios va a tener que seguir soportando tu cabezonería? ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir queriendo llevar razón cuando ya los hechos están demostrando que no hay solución, que no hay salida? Sean firmes, amén. Seamos firmes en el nombre de Jesús cuando hablemos del Evangelio a las personas. Y si tienes confianza con esas personas, aún más. Tienes una espada, clávala hasta el fondo de sus entrañas. No tengas piedad de ellos. No quieras diluir el Evangelio, no quieras diluir la palabra de Dios, no quieras reescribir las Escrituras. Solo somos salvos por la sangre de Jesucristo. ¿Hasta cuándo, seres humanos, no os humillaréis delante del Dios Todopoderoso? ¿Hasta cuándo? Pero mira en el versículo 7 de ese mismo capítulo. Ya no es Moisés el que le está diciendo esto a Faraón. Dice que los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Déjalos ir. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya ha sido destruido? Me asombra las personas que tienen sus vidas destruidas y siguen encabezonadas en su forma de pensar. Pero tú no ves que ya tu vida ha sido destruida. Pero tú no ves que tú ya que ya vemos los resultados de las decisiones que has tomado. ¿Hasta cuándo vas a seguir empeñado en pensar de esa manera? Pero es que eso nos pasa a nosotros mismos, hermanos. Vemos las consecuencias negativas en nuestras vidas, de las relaciones y de tantas cosas, y no rompemos. Rompe en el nombre de Jesús, amén, con las cosas que son lazo para tu vida.
Los siervos le dicen a Faraón, ¿cuándo vas a dejar soltar esto para que podamos ser libres de todas estas plagas? Algunas personas se asombran cuando te vienen y quiero hacer esto, mire cuál es su situación. Esta pues no puedo. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de las Escrituras de Dios, de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto ya está destruido? Quizás tu vida está destruida, la has perdido todo y aún sigues sin doblegar tu vida a Dios, sin rendirte a Dios, sin humillarte delante de Dios. Esta es una lección tan importante que podemos aprender de las plagas de Egipto. ¿Hasta cuándo vamos a estar encabezonados en nuestra forma de vida viendo que lo que está a nuestro alrededor se destruye? Quinta lección que podemos aprender de las plagas de Egipto, y es que las dos últimas plagas, que es la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos, vienen sin ninguna advertencia previa. Todas las demás vinieron como consecuencia de una advertencia de Moisés y de Aarón, pero estas dos plagas ni tan siquiera vienen advertidas. ¿Sabes? Viene sobre el mundo, hermanos, una destrucción absoluta, una ruina absoluta, por causa de la desobediencia de los hombres. Y el final que viene sobre los hombres va a venir repentinamente. No solamente va a venir repentinamente la venida de Cristo para muchos, ¿verdad?, que vendrá como ladrón en la noche, que no se darán cuenta y cuando quieran despertar ya el Señor ha venido. Y ellos se quedaron. Sino que la destrucción del mundo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Hoy estarán comiendo, bebiendo, dice la palabra de Dios, casándose, dándose en casamiento, pero repentinamente, en cuestión de horas, Dios traerá sobre el mundo las plagas como consecuencia de la inmoralidad, del pecado tan horrendo que el hombre está cometiendo contra Dios. Dice el libro de Isaías, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y desechasteis esta palabra. Y en la violencia y la iniquidad os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. ¿Tú has visto una grieta en una pared? ¿Eso qué significa? Que la pared no es fiable. Que esa grieta, aunque ahora aparentemente es pequeña, eso irá hacia más. Y ese es el ejemplo que Dios pone en Isaías y dice, será como esa grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. Empieza desde abajo la grieta y comienza a ir hacia arriba, cuya caída viene súbita y repentinamente. Un día estás debajo de esa pared, la pared se te cae encima, repentinamente ya estaba agrietada. Déjame decirte algo, el sistema del mundo está agrietado. Las paredes del mundo no pueden sostener las crisis económicas, financieras, políticas, religiosas a las cuales el hombre se va a enfrentar. Hay una pared agrietada tremenda, hay una grieta que está desde el suelo hasta arriba y nos estamos apoyando en esas paredes.
Va a venir una ruina repentina sobre la faz de la tierra, como vino sobre Egipto estas dos plagas repentinamente. La plaga de las tinieblas, que no veían el uno al otro ni a su compañero, ni tan siquiera podían encender velas porque la oscuridad se comía las velas. Ríete tú del apagón que están profetizando algunos. Hay una grieta, hermanos, en esta sociedad tan grande. El salmista dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, de repente. El proverbio dice: por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Hacia dónde estamos yendo como nación? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Tú crees que la ley que el presidente Zapatero firmó del casamiento de hombres del mismo sexo, mujeres del mismo sexo, ¿tú crees que eso no es una grieta? ¿Tú crees que eso no es una grieta sobre la nación de España? Repentinamente va a venir una destrucción sobre España. Ojalá a nosotros como cristianos no nos pille de imprevisto. Dios va a desafiar, hermanos, en este último tiempo, así como desafió al dios Ra, que era el dios del sol, que era el dios del origen de la vida y de la muerte y de la resurrección. Dios va a desafiar al Dios más poderoso que hoy el mundo adora, el Dios Mamón, el Dios del dinero. Hace meses que predicándoles les dije: si alguien tiene criptomonedas, véndanlas y salgan corriendo de ahí. Por ahí está grabado. No sé si fue al mes y medio, se desplomaron el 90% de las monedas y muchas de ellas desaparecieron. ¿Sabes cuántos millones se perdió globalmente? 40.000 millones de dólares perdieron los que invirtieron en las dichosas criptomonedas. Tú sigue invirtiendo en las cosas del mundo. Tú sigue invirtiendo en las cosas de esta grieta que está saliendo por él. Tú sigue permitiendo a tus hijos que inviertan en esas cosas, o a tu matrimonio que invierta en esas cosas, o tu vida que invierta en esas cosas. Cuando venga la destrucción repentina, ay Dios mío, ve un momento al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18. Despertemos, hermanos, en esta mañana. Que despierte la iglesia. Me duele tanto cuando hay cristianos que están sirviendo al Señor en la iglesia, están haciendo las cosas bien en la iglesia y son atraídos aún por familiares y los envuelven y dejan su llamado y dejan sus cosas para meterse en otras cosas. Invirtamos, hermanos, como dice la palabra de Dios, en las cosas del reino. ¿Tú quieres hacer tesoros? La palabra de Dios dice: el que quiera hacer tesoros, no lo haga en este sistema corrupto, caído, donde se va a evaporar eso. Invierte en las cosas del reino, donde nadie puede robar. Amén. Haz tesoros en el reino de los cielos. Apocalipsis 18:2.
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es esta gran Babilonia? El sistema final que estamos montando como seres humanos, o que están montando, porque yo no me meto ahí dentro. Un sistema religioso, político y económico, donde la Agenda 2030 está dando forma a todo esto. Un compañerismo, una unidad, una unión religiosa, política y económica que se va a establecer en este tiempo final y que ya está a las puertas de que nosotros lo veamos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios: ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que es este mundo. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salgamos, hermanos, amén. Salgamos de este sistema político, económico, religioso que el mundo está presentando. Aunque tengas que sacar a tus hijos del colegio, o quitan esa asignatura, o mi hijo no va al colegio. Amén. Que se enfrenten contigo. ¿Crees que Dios no te va a respaldar? ¿Crees que Dios te va a dejar huérfano? ¿Crees que Dios no va a responder a tu fe? Salid de ella, dice la palabra de Dios, pueblo mío, salid de ella. ¿Y sabes cuál es lo doloroso? Que cada vez ves más cristianos metiéndose en Babilonia, haciendo alianzas con ellos, casándose con sus hijos y con sus hijas, participando de sus negocios, participando de sus rollos, de sus mentiras. No seáis partícipes de sus pecados. Si un día te ponen un micrófono en la boca, ¿qué opinas sobre esto? Sin miedo, amén. Sin miedo, sin cortapisas. Aunque te tiren el micrófono a la cara. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, como Dios lo va a quemar, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? 1 hora. En 60 segundos vino tu juicio repentinamente, como esa grieta que se levanta sobre la pared. Repentinamente, en 1 hora vino tu juicio. Estarán a las 12 de la mañana comprando, vendiendo, entrando, saliendo. A la 1 de la tarde todo habrá desaparecido. Sigue leyendo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. ¿Por qué? Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres.
Mira este sistema. Almas de hombres. ¿Quiénes están ahí? Los que son esclavos de Babilonia. ¿Se puede vivir sin dinero? Sí. ¿Qué se necesita? Fe. Aleluya. Gloria a Dios. Tú vas a estar en esa grieta, en ese sistema. ¿Dónde estás haciendo tesoros? ¿Dónde? Yo le he dicho a Dios, digo, Señor, yo tengo negocios. Y yo sé que en algún momento tú me vas a decir que venda todo eso. No te olvides, Señor. Amén. De advertirme. Y de quitar todo eso en 5 minutos. Porque un día ni podré comprar ni vender. Amén. Ni podré hacer nada. Este sistema, hermanos, nos va envolviendo. Y nos va envolviendo como las tinieblas de Egipto. Y llega un punto en el que no vemos nada. Pero ¿sabes qué? En Gosén había luz. Por eso la palabra de Dios dice, salid de ahí, pueblo mío, salid de este sistema. Salgamos, hermanos, salgamos. Versículo 19. Y echando polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Aquí no va a escapar nadie. ¿Quién va a llorar más? El que más tenga. El de Amazon. El de Tesla. El de Microsoft. El del WhatsApp. Porque en una hora todo dejará de tener valor. ¿Qué valor tiene el oro si no hay nada que comprar? Dímelo. Si no hay comida. Si no hay agua. Termino con Ezequiel capítulo 7. Versículo 19, pasaje paralelo de este que hemos leído. Ezequiel 7, 19. Mira lo que dice, hablando de este día. Ezequiel 7, 19. Arrojarán su plata en las calles. ¿Sabes? En un día va a haber plata por la calle. Y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Hermanos, aprendamos la lección de Egipto. En Egipto no hay futuro. En Egipto no hay futuro. Estaba marcado ya el final de ese imperio. Israel tiene que salir de Egipto. La iglesia, hermanos, tiene que salir de Egipto. Nosotros tenemos que salir de ese sistema inmediatamente. ¿Amén? Inmediatamente.
¿A dónde vamos a ir? Es la pregunta. Nos vamos al desierto. Amén. Nos vamos al desierto a adorar a nuestro Dios. Pero nos salimos de este sistema y nos vamos corriendo de estas calles. Yo quiero que aprendamos en esta mañana, hermanos. Ya está llegando esa oscuridad sobre la faz de la tierra. Pero va a llegar un punto en el que, como tú no estés arraigado en Cristo, arraigado en la iglesia de Cristo, sembrando en las cosas del Espíritu, saliéndonos del sistema de este mundo, no vamos a saber ni dónde está nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Por eso yo te digo en esta mañana, rompe con todo lo que te ate a este mundo. Si tú eres codicioso, vende todo lo que tienes y ponlo a los pies de los apóstoles. Si tú eres mentiroso, llama a todos los que les has contado mentiras y diles la verdad. Lo que sea, pero salgamos, amén. Porque hay una grieta enorme sobre la pared. Y muchos cristianos están apoyados ahí tranquilamente, diciendo, estamos cómodos, estamos seguros. Pero la pared se va a venir abajo. Cuando mis hijos iban al colegio, ahí al instituto, el que sube ahí según el campo de fútbol a la derecha, el muro empezó con una grieta. Y la grieta empezó a ganar terreno. Y un día, a una hora determinada que ellos estaban en el colegio, se oyó un estampido. ¿Qué había sido? El muro se ha venido abajo. No avisa. No avisa. Fueron al colegio como otro día cualquiera. Entraron al instituto como otro día cualquiera. Pero a una hora determinada, el muro se cayó sobre los coches y sobre las canchas y sobre todo. Todos veíamos la grieta. El ayuntamiento, el alcalde, cuando subía por ahí veía la grieta. Pero nadie hizo nada. Yo subiendo un día le dije a mi mujer, esto se cae. Esto se cae. Pero todo el mundo pasaba feliz al campo de fútbol, íbamos a jugar, íbamos a divertirnos, no pasa nada. Pero una mañana el muro se cayó. Un día tú y yo nos vamos a levantar. Amigo, ¿dónde vamos a estar? Amén. Cierra tus ojos. Padre, oramos en esta mañana, Jesús, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos se abran, Señor, a las advertencias de tu palabra, Señor, a las advertencias de tu voz, oh Dios. Gracias, oh Dios, por las voces que aún se levantan, Señor, contra toda esta impiedad, contra toda esta inmoralidad, contra todo este imperio, Señor. Hemos sido llamados a salir, Señor, a irnos a servir a nuestro Dios, Padre. No hay nada en Egipto que merezca la pena. No hay nada en este mundo que merezca la pena, Señor. De nuestro esfuerzo, de nuestras lágrimas, de nuestro sudor,
de no dormir por las noches, de nuestras preocupaciones, cuando es un sistema, Señor, que tú ya has desechado y el cual está agrietado desde abajo y se va a caer. Que salgamos, como dice tu palabra, salid, pueblo mío, salid de Babilonia. Sal, sal en el nombre de Jesús. Sal. Advierte a los que tú conoces. Adviértelos. El muro se cae. El muro se cae. Y será repentino. Nos acostaremos una noche y a la mañana siguiente muchos nos habremos ido. Ya no estaremos más sobre esta faz, sobre este mundo. Ay del que quede y del que se haya amarrado a Egipto y del que haya dicho yo me quedo con Faraón, con sus riquezas, con sus placeres, con sus pensamientos, con sus teorías. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, Dios se lleva a sus hijos. Siembra para tu espíritu. Siembra para tu espíritu. Rompe relaciones. Rompe negocios. Rompe amistades que te corrompen. Ya no vienes con nosotros, no. ¿Por qué? Porque no sois una buena influencia para mí. Oh, mira tú el santo. Tú también puedes ser santo. Es más, te advierto de que tienes que ser santo. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones y a vivir para el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el jueves en el culto de oración.